Sección 3. El periodo del Reino Unido y el periodo del Reino Cristiano. Al entrar en el periodo del Reino Unido, terminó el periodo en el cual los jueces conducían al primer Israel. Los profetas, bajo el mandato directo de Dios, los sumos sacerdotes sirviendo al tabernáculo y al templo, y el rey gobernaba al pueblo. Estaban en una posición triangular, teniendo que cumplir cada uno con su misión directiva, centrados en el propósito de la providencia de la restauración. Por ello, en el periodo del reino cristiano, que restauró el periodo del Reino Unido por indemnización, como la identidad de tiempo sustancial, terminó el periodo en la dirección de los patriarcas en el segundo Israel. Los monasterios correspondiéndose a los profetas, los papas correspondiéndose a los sumos sacerdotes y los reyes gobernando al pueblo tenían que conducir al segundo Israel centrados en el propósito de la providencia de la restauración. En el periodo del Reino Unido, el ideal del tabernáculo de Moisés apareció como el ideal del templo, centrado en el rey, estableciéndose así un reino. Este fue el curso imagen que mostraba que en el futuro Jesús vendría como el templo sustancial y construiría un reino como Rey de Reyes. Del mismo modo, en el periodo del reino cristiano, la unidad de Dios, la ciudad de Dios, escrito por San Agustín, que era su ideal cristiano, el tiempo de la liberación de los cristianos del Imperio Romano, fue realizado en este tiempo por el emperador Carlomagno, en la forma del reino cristiano que fue el reino de los francos. Este fue el curso imagen que mostraba que en el futuro Cristo vendría de nuevo como Rey de Reyes y construiría un reino. La figura central para restaurar el fundamento de fe en el periodo del Reino Unido era el rey, quien tenía que realizar la palabra de Dios, dada por medio de los profetas. Los profetas y los sumos sacerdotes, en la posición de sustitutos de la palabra de Dios, estarían en su época en la posición de Abel. Sin embargo, en el curso de la providencia de la restauración tenían que restaurar el mundo sustancial en la posición del arcángel que representaba el mundo espiritual. Por consiguiente, después de haber ordenado a un rey sobre el fundamento espiritual por ellos establecido, tenían que situarse en la posición de Caín ante el rey. Por esto el rey debía regir a la nación conforme a las palabras de los profetas y estos debían obedecer al rey en la posición de súbditos suyos. En realidad, en el año 800 después de Abraham, el profeta Samuel ungió a Saúl por mandato de Dios, haciéndole el primer rey del primer Israel, la nación escogida de Dios. Samuel 8, 19, 22 y 10, 1 al 24. El rey Saúl, al rebelarse contra el mandato de Dios, dado por medio del profeta Samuel, fracasó en la construcción del templo. La providencia de la restauración centrada en Saúl fue prolongada a través del periodo de 40 años del rey David hasta el periodo de 40 años del rey Salomón, ya que el rey Salomón dejó la posición de Abel para la ofrenda sustancial cayendo en la lujuria. El fundamento de sustancia fue un fracaso. Por consiguiente, el fundamento para recibir al Mesías, que tenía que ser establecido en el periodo del Reino Unido, fue también un fracaso. En el periodo del reino cristiano tenían que ser restauradas por indemnización todas las condiciones pertenecientes al periodo del Reino Unido, como la identidad del tiempo sustancial. Por lo tanto, la figura central para restaurar por indemnización el fundamento de fe de este periodo era el rey, que tenía que realizar el ideal cristiano del monasterio y del papa. El papa estaba en la posición de sumo sacerdote, quien había exaltado la voluntad de los profetas en el periodo del Reino Unido. Por consiguiente, después de haber ordenado al rey sobre el fundamento espiritual por él establecido con el fin de que el rey realizase el ideal cristiano, el papa tenía que obedecer al rey en la posición de súbdito suyo, mientras que el rey tenía que regir al pueblo exaltando el ideal del papa. El papa León III ordenó y coronó al emperador Carlomagno en el año 800 después de Cristo, haciéndole así el primer rey del segundo Israel. El rey abandonó la posición de Abel para ofrecer el sacrificio sustancial, fallando en exaltar la voluntad de Dios, y el fundamento de sustancia no fue establecido. Por consiguiente, el fundamento para recibir el Mesías de la segunda llegada también fue un fracaso. Bien, veámoslo acá entonces.
Estamos analizando, ¿verdad?, el periodo de la era provincial de la restauración y la era de la prolongación, ¿de acuerdo? De la restauración. Entonces, estamos analizando, primero analizamos, ¿verdad?, el periodo de esclavitud del primer Israel, el periodo de persecución bajo el Imperio Romano del segundo Israel, de los cristianos. El segundo periodo que analizamos fue el periodo de los jueces del primer Israel y el periodo de los patriarcas del segundo Israel. Ahora estamos analizando el periodo del Reino Unido, del primer Israel, y el periodo del Imperio Cristiano, o sea, el Reino Unido del cristianismo. Entonces vemos que en el periodo del Reino Unido había pasado, ¿verdad?, ya la era en que Dios se comunicaba con el pueblo a través de los jueces. Y se establece el primer, ¿verdad?, rey de Israel. Entonces el profeta que tenía comunicación directa con Dios, él, ¿verdad?, ungía a un rey. El rey después tenía que gobernar al pueblo y los sacerdotes estar en la función de servir al templo. Entonces esto tenía una relación, digamos, triangular, ¿verdad?, en este periodo. Igual en el periodo cristiano tenemos a los líderes de los monasterios en la posición de los profetas, tenemos al Papa, ¿verdad?, de la iglesia en la posición de los sacerdotes, sirviendo al templo, es decir, al templo simbólico que es el Mesías, el Papa sirviendo a Jesús, ¿verdad?, que es el Mesías espiritual, y el emperador en la posición de rey gobernando el pueblo. O sea, se dan las mismas posiciones. Okay. Ahora, nosotros tenemos aquí el fundamento del Reino Unido israelita. O sea, entonces una vez que había un rey, el rey se hacía la figura central, es decir, la posición de Abel. Si bien es cierto, el profeta era el que lo ungía, después de que el profeta ungía al rey, tenía que convertirse en súbdito de él. Porque el profeta estaba en una relación espiritual, es decir, está en la relación de arcángel. Habiendo establecido el fundamento espiritual de unidad con Dios, después se ungía al rey y quedaba en la posición entonces de arcángel, o sea, de súbdito del rey. Entonces el pueblo el rey tenía que gobernar al pueblo exaltando la voluntad del profeta, que significaba la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo el profeta era un súbdito del rey, ¿de acuerdo? Entonces, así se estableció en el tiempo de Saúl, ¿verdad? Cuando Samuel unge a Saúl, después Samuel queda como un súbdito de Saúl. Igual en el Imperio Romano, el Papa primero exaltaba la voluntad de Dios, entonces establecía el fundamento espiritual. Una vez que él tiene éxito en el fundamento espiritual, al unirse con Dios, entonces unge al emperador, ¿verdad? En este caso, Carlomagno. Entonces vemos que León III coronó al primer rey cristiano, que es Carlomagno. Entonces ahora, ¿cuál era la función de Carlomagno, o sea, del rey? Era exaltar la voluntad de Jesús, ¿verdad?, que estaba dándose a conocer a través del Papa, y gobernando al pueblo. Entonces el Papa sí ungía al rey y después se convertía en un súbdito, ¿de acuerdo? Y esta era la base para tener éxito en el periodo del Reino Unido. Vemos que en el periodo del Reino Unido de Israel tenemos, ¿verdad?, al pueblo de Israel, que era el que tenía que ser gobernado por Dios, pero entonces la voluntad de Dios va a ser transmitida a Saúl. Vemos que Saúl falla, ¿verdad?, no se une con la voluntad de Dios. Entonces pasa un segundo periodo que es a través de David. David tampoco construye el templo. Entonces hasta Salomón es que viene a construir el templo, ¿de acuerdo? Okay. Pero aquí, si esto se logra establecer de esta manera, es decir, el rey exaltando la voluntad de Dios y el pueblo unido con el rey, entonces establece el fundamento para recibir al Mesías, ¿verdad?, en una relación, por supuesto, que ya hemos analizado, de Caín y Abel, ¿de acuerdo? Ahora, en el periodo del Reino Unido cristiano, de la misma relación, tenemos acá a los cristianos que tienen que unirse completamente con el rey para exaltar la voluntad de Dios. Entonces se establece el fundamento para recibir al Mesías. Bueno, lastimosamente vimos que eso no se logra en el periodo del Reino Unido cristiano, el Reino Unido de Israel, porque Salomón termina profanando, ¿verdad?, a través de las mujeres el templo de Dios, y tampoco Carlomagno se logra construir la ciudad de Dios, que era como la ideología que él tenía central. O sea, la idea con la que Carlomagno llega es precisamente, ¿verdad?, la ideología transmitida por San Agustín a través de este libro, esta ideal que era la ciudad de Dios, pero tampoco lo logra. Entonces los cristianos tampoco logran establecer este reino centrado en Dios, ¿de acuerdo? Okay. Entonces empecemos el siguiente periodo. Sí.
Sección 4. El periodo de los reinos divididos del norte y el sur y el periodo de los reinos divididos del este y el oeste. El periodo del Reino Unido comenzó con el rey Saúl y continuó con los reyes David y Salomón. Pero debido a que este último adoró a los dioses gentiles de sus esposas adoraban, el reino fue dividido después de 3 generaciones en el reino norte de Israel, centrado en las 10 tribus en la posición de Caín, y en el reino sur de Judá, centrado en las 2 tribus en la posición de Abel. Así comenzó el periodo del reino dividido del norte y del sur. Del mismo modo, el reino cristiano establecido por el emperador Carlomagno también fue dividido en 3 partes: Franconia del Este y Franconia del Oeste e Italia. En la tercera generación, debido a que sus 3 nietos se pelearon entre sí, sin embargo, ya que Italia estaba bajo el dominio de Franconia del Este, fue dividido realmente en este y oeste. Franconia del Este estaba en la posición de Abel con respecto a Franconia del Oeste. Siempre que el pueblo de Israel se ponía en una posición contraria al ideal del templo, Dios continuaba enviando profetas, 4 mayores y 12 menores en total, alentándolos a crear movimientos de reforma interna. Sin embargo, el pueblo no se arrepentía a pesar de las advertencias de los profetas, y Dios tuvo que llevar a cabo su providencia del castigo externo, entregándolos en manos de los gentiles como Caldea, Siria y Babilonia. En el periodo de los reinados divididos de este y oeste, que restauró este periodo por indemnización como identidad de tiempo sustancial, el Vaticano estaba corrompido y renombrados monjes como Santo Tomás de Aquino, San Bernardo y San Francisco iniciaron a través de sus consejos el movimiento de reforma interna. Sin embargo, los líderes seguían tendiendo a caer y corromperse más, sin arrepentirse, y Dios llevó a cabo su providencia del castigo externo, entregándolos en manos de los gentiles. Esta fue la providencia de las cruzadas. En el periodo de los reinos divididos norte y sur, los habitantes del reino norte de Israel y del reino sur de Judá fueron llevados cautivos por los gentiles. Así se hundió finalmente la sociedad autocrática de Israel. Del mismo modo, en el periodo de los reinos divididos del este y oeste, el poder papal perdió completamente su autoridad y supremacía a raíz de la derrota de las cruzadas, y el espíritu nacional perdió su centro. Además, debido a la muerte de muchos señores feudales y caballeros que mantenían la sociedad feudal, el pueblo perdió su base política. También la tremenda cantidad de gastos de guerra originados como resultado de las repetidas pérdidas de batallas los dejaron totalmente empobrecidos. A partir de este punto, la sociedad autocrática cristiana comenzó finalmente a hundirse. Vemos entonces el periodo de los reinos divididos del norte y del sur, y el periodo de los reinos divididos del este y el oeste. Entonces, en la historia del primer Israel tenemos que había el Reino Unido israelita. Ese se dividió en 2, Sí. ¿verdad? Las tribus de Israel al norte y las tribus de Judá al sur. 10 y 2, ¿verdad? Israel norte en la posición de Caín y Judá en la posición de Abel. En el reino del segundo Israel vemos el imperio cristiano que se dividió, ¿verdad?, con los nietos de Carlomagno. Entonces vamos a ver que tenemos a los francos del oeste y a los francos del este. Francos del este en la posición de Caín y los francos del oeste en la posición de Abel. ¿De acuerdo? Okay. Vemos que estos reinos divididos del norte y del sur en la historia del primer Israel se dio, ¿verdad?, completamente el desvío de los israelitas de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería hacer? A través de los profetas, Él quería lograr una reforma interna. Pero, a pesar de que Él mandó muchos profetas del sur al norte para hablarles, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, incluso después las 2 tribus del sur terminaron contaminándose. Entonces Él obra el castigo externo, entregándolos en manos de los gentiles, que eran los reinos de Babilonia, ¿verdad?, que fue el último que invadió. Ahora, en los reinos divididos del este y el oeste, en el segundo Israel, es decir, en la historia de los cristianos,
Vemos que también se dio la corrupción del papado, entonces Dios quiere a través de diferentes santos, ¿verdad? Y monjes, incluso como San Francisco de Asís, tener una reforma interna de la iglesia. Sin embargo, no es posible, más bien la iglesia se corrompe más y quiere incluso por medio de las guerras de las cruzadas, ¿verdad? Ganar territorio, más riquezas, basados en la corrupción. Entonces Dios obra el castigo externo también, entregando la mano de los gentiles, haciendo que ellos pierdan, ¿verdad? Las cruzadas. O sea, Dios no los puede proteger, de hecho no los protege. Entonces vemos que en los reinos divididos norte y sur, en el pueblo de Israel, ambos reinos caen, ¿verdad? Y aquí es donde se da el fin de la monarquía israelita. También en los reinos divididos del este y el oeste, el segundo Israel, del cristianismo, los papas perdieron completamente el prestigio, ¿verdad? Incluso también la sociedad pierde la base política, ¿verdad? Después de tantas guerras, después de las cruzadas que todas se perdieron, pierden también la base económica y el cristianismo, o sea, la monarquía cristiana también pierde su fuerza, o sea, cae. Entonces vemos el paralelismo, ¿verdad?, entre el primer Israel y el segundo Israel. Okay. Sí. ¿Por qué es el motivo de que se dividió Israel en 10 tribus y 2 tribus? ¿Por qué no fue como equitativo? Como equitativo. Bueno, eso está basado también en la historia del curso de Moisés, cuando Moisés envía a los 2 espías durante 40 días a la exploración de la tierra de Canaán, y 10 espías llegan con informes falsos, o sea, informes negativos más bien, y 2 espías, que son Josué y Caleb, llegan con informes positivos. Entonces, sobre ese fundamento, sobre esa condición, es que también el reino de Israel se divide en 10 y 2, para los 10 que quedan en contra de la voluntad de Dios y los 2 que quedan a favor de la voluntad de Dios. Sin embargo, al final, ¿verdad?, las 2 tribus también se corrompen. Al final los que reciben a Jesús son las 2 tribus del sur, las 2 tribus de Judá. Entonces, pero ellos también por la corrupción son invadidos por Babilonia, y ahí es donde se da la providencia de sanar, ¿verdad?, y volverse a conectar con Dios, que es el siguiente periodo. Okay. Sección 5. Sección 5. El periodo de cautiverio y regreso del pueblo judío y el periodo de cautiverio y regreso papal. Dios permitió que fuese llevado cautivo a Babilonia en el mundo satánico para sufrir allí esclavitud. Dios, con el fin de realizar de nuevo su providencia de la restauración de este fundamento, permitió que el Papa fuese llevado cautivo y sufriese esclavitud. En el periodo de cautiverio y regreso de los judíos hubo un periodo de 70 años en el que el rey Joaquín, Daniel y otros miembros de la realeza, juntamente con los ministros del gobierno y oficiales artesanos y mucha otra gente judía, fueron cautivos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. También transcurrió el periodo de 140 años desde la liberación de los judíos por decreto del rey Ciro de Persia, una vez que Persia conquistó Babilonia, hasta el tiempo en el que pudieron volver a su tierra por tercera vez, para establecerse como una nación centrada en el profeta Malaquías, preparándose para el Mesías. El periodo de aproximadamente 210 años desde el momento en el que el Papa fue llevado cautivo a Avignón, en 1309 después de Cristo, hasta la reforma religiosa que tuvo lugar en 1517 centrada en Lutero, fue el periodo para restaurar por indemnización como la identidad de tiempo substancial. El periodo de 210 años desde el cautiverio de los judíos en Babilonia hasta que tuvo lugar la reforma política y religiosa centrada en Malaquías. Ok, entonces, una vez que los reinos divididos del norte y sur, del primer Israel y del oeste y el este, segundo Israel, no logran, ¿verdad?, el objetivo de la reforma interna y más bien tienen que ser entregados en las manos de los gentiles, empieza este periodo que es el periodo de cautiverio y regreso del pueblo judío, o sea, de la historia del primer Israel, y el periodo de cautiverio y regreso papal en la historia del segundo Israel, que son los cristianos. Vemos entonces que este periodo se divide en 3 periodos de 70 años. Entonces, desde que Judá es llevada cautiva a Babilonia, o sea, exiliada de su tierra natal, entonces vemos que muchos judíos, ¿verdad?, exaltando la
la voluntad de Dios, como el rey Joaquín, Daniel, ¿verdad? Y ellos empiezan a recordar, ¿verdad?, cuál es el ideal por el que ellos existen. Entonces pasan 70 años cautivos en Babilonia, pero ellos logran restaurar, digamos, como ese fundamento interno. Igual, cuando el Papa lleva el papado, digamos, a Aviñón, papado queda ahí como exiliado, cautivo durante 70 años, ¿de acuerdo? Se va a dar después el regreso, ¿verdad?, paulatinamente, tomando esos primeros 70 años, otros segundos 70 años, cuando centrados en Malaquías, la historia del primer Israel, entonces los judíos regresan a su tierra natal, ¿verdad? Y pasa un periodo de 70 años más, ¿verdad? Porque primero regresan como los líderes, o sea, aquellos que están como más comprometidos con el ideal por el cual Dios los haya llamado. Y posteriormente, 70 años más, terminan regresando ya completamente el pueblo. Igual pasan el Papa, ¿verdad? Esos pasan 70 años cautivos, después otros segundos 70 años, en donde hay una confusión todavía ahí, ¿verdad? Incluso se nombra un Papa en Aviñón y se nombra otro Papa en Roma, entonces hay una pequeña ahí confusión en la iglesia porque el papado se divide y no logran establecer un solo papa porque ninguno de los dos, ¿verdad?, acepta que el otro sea el papa. Entonces hay en un momento dos papas elegidos. Dentro de esa confusión pasan 70 años más, entonces se completa un periodo de 140 años más los 70 que ya habían estado en cautiverio. Entonces este periodo en su totalidad dura 210 años, tanto del exilio y regreso del primer Israel y el exilio y regreso del Papa, ¿de acuerdo? Entonces es también algo que es semejante en un periodo y el otro. ¿Okay? Sección 6. El periodo de preparación para la llegada del Mesías y el periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías. Los israelitas recibieron a Jesús después de un periodo de 400 años de preparación para la llegada del Mesías, a partir de su vuelta a Jerusalén desde Babilonia. Por lo tanto, para restaurar esto por indemnización, los cristianos también podrán recibir al Señor de la segunda llegada después del periodo de 400 años de preparación para la segunda llegada del Mesías, que comenzó con la vuelta del Papa a Roma en su vida de cautiverio en Avignón. Los israelitas que habían regresado de su cautiverio en Babilonia restauraron el fundamento de fe, construyendo el templo destruido por el rey Nabucodonosor y estudiando la ley, dando nacimiento así a un movimiento de reforma de su fe bajo la dirección del profeta Malaquías, en arrepentimiento de sus pecados de haber adorado otros dioses. Del mismo modo, los cristianos medievales, después de la vuelta del Papa a Roma, restauraron el fundamento de fe al dar nacimiento al movimiento de reforma religiosa centrada en Lutero y al explotar de nuevo un camino de fe conforme a la luz del Evangelio, rompiendo la tenebrosidad de las oscuras épocas medievales. Ya que la era providencial de la restauración fue la era para establecer la fe en Dios mediante las condiciones externas de la ley y las ofrendas, el primer Israel en el periodo de preparación para la llegada del Mesías siguió el camino de la tribulación externa bajo el dominio de naciones gentiles como Persia, Grecia, Egipto, Siria y Roma. Sin embargo, ya que la era providencial de la prolongación de la restauración fue el periodo para establecer la fe en Dios por medio de las condiciones internas de oración y de fe centradas en las palabras de Jesús, el segundo Israel en el periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías tuvo que seguir el camino de las tribulaciones internas. Mientras tanto, entre los gentiles, aproximadamente al mismo tiempo, Dios hizo que Gautama Buda en la India abriese el nuevo camino del budismo, mejorando el hinduismo, e hizo que Sócrates en Grecia diera paso al periodo de cultura helénica. En el Oriente hizo que Confucio fundara la ética y la moralidad del confucianismo, logrando establecer la cultura y religión apropiadas para cada lugar y pueblo, con el fin de que ése pudiera hacer la preparación espiritual necesaria para recibir al Mesías venidero. Jesús, que venía sobre esta base, pensaba unificar todas las religiones,
todas las regiones con sus diversas religiones y culturas en una sola esfera cultural cristiana, absorbiendo y conquistando al judaísmo, helenismo, budismo, confucianismo y el resto de las religiones. El periodo del Renacimiento sirvió para establecer el ambiente para la segunda llegada del Mesías. En los días de Jesús, el vasto territorio político formado alrededor del mar Mediterráneo por el crecimiento del Imperio Romano, con su facilidad de comunicación en cualquier dirección y el vasto territorio cultural que se formó centrado en el lenguaje helénico, establecieron el fundamento sobre el cual se podía extender rápidamente el ideal de Mesías, que partiría desde Israel centrado en Cristo y llegaría a Roma centrado en Israel, y luego al mundo centrado en Roma. Del mismo modo, por estar en los días de la segunda llegada, la esfera política democrática basada en la libertad está cubriendo cada rincón de la tierra, con el crecimiento de las grandes potencias. La distancia entre Oriente y Occidente se ha sido tremendamente acortada debido al rápido progreso en transportes y comunicaciones y debido al libre intercambio de lenguas y culturas. La ideología de la segunda llegada del Mesías puede fluir libre y rápidamente en los corazones de toda la humanidad. Todo esto es el terreno perfectamente preparado por Dios. Ok, entonces vemos que después de que termina el periodo de cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, entonces se inicia la preparación para la llegada del Mesías. ¿Centrado en quién? En Malaquías, que es el reformador del judaísmo. Entonces Malaquías les viene a recordar a los judíos que ellos son, ¿verdad?, el pueblo escogido para recibir al Mesías. Entonces los siguientes 400 años desde el regreso a Jerusalén hasta la venida de Jesús pasaron, ¿verdad?, pasó ese periodo. Ok, entonces por lo tanto se tiene que dar igualmente un periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías. Y este periodo termina con completo regreso, ¿verdad?, o el establecimiento una vez del Papa en Roma, y hasta que explota, el inicio de la reforma religiosa con Martín Lutero. Entonces, de 1517, 400 años después, entonces el periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías. Es decir, 400 años desde que el Papa regresa a Roma hasta la segunda llegada. Vemos entonces que en la preparación de la primera llegada del Mesías, o sea, de Jesús, el pueblo judío, ¿verdad?, reconstruye el templo y se da la reforma de la fe a través de las leyes con Esdras, que empieza a recordar, ¿verdad?, que hay que volver a la palabra de Dios, y así se establece entonces el fundamento de fe. O sea, se restaura el fundamento de fe que ellos habían perdido. ¿De acuerdo? En la preparación para la segunda llegada del Mesías vemos que los cristianos establece la reforma liderada por Martín Lutero y también nuevos caminos de fe centrados en la Biblia. Es decir, donde la gente empieza a leer directamente la Biblia, centrada en la palabra de Dios, se preparan para la llegada del Mesías. Se establece entonces en este periodo el fundamento de fe, que se restaura el fundamento de fe que se había perdido. En el primer Israel, la historia del primer Israel, la preparación de la segunda llegada, vemos que hay diferentes religiones a nivel del mundo, Sí. siendo unidas, ¿verdad?, sobre un mismo propósito, que es preparar el camino para que el Mesías llegue, en diferentes culturas incluso. Aquí se da una preparación interna para recibir al Mesías. Ahora, la preparación, la segunda llegada del Mesías, según Israel, va a empezar con el renacimiento y a partir de ahí, ¿verdad?, con el estudio de estas nuevas ideas para lograr el fundamento para recibir al Mesías. Entonces vemos que existe un periodo semejante. También vamos a ver un amplio dominio político del Imperio Romano. Entonces vamos a ver toda esta construcción desde el Roma hasta el resto del mundo, en el desarrollo del transporte. Vemos también un auge de la civilización helénica, la transmisión de las enseñanzas del Mesías, ¿de acuerdo? O sea, después de que Jesús se va, ¿verdad?, entonces hay un gran desarrollo para transmitir la palabra del Mesías con una plataforma, por decirlo de alguna forma, cultural ya establecida en el mundo para que eso se diera rápido. Entonces Jesús podía pasar, ¿verdad?, espiritualmente de Israel, sus enseñanzas a Roma y al resto del mundo. ¿Ok? Jesús, ese era el plan de Dios. Como Jesús va al mundo espiritual, entonces si uno ve el desarrollo del cristianismo realmente fue este.
En la preparación para la segunda llegada existe una esfera política democrática global que es muy semejante a todo ese desarrollo que se había preparado alrededor de Roma para la primera llegada del Mesías. Entonces, nada más que esto ya es, ¿verdad?, más hacia el mundo, porque el cristianismo se ha desarrollado en el mundo. Vemos un gran progreso de transportes y comunicaciones, es decir, todo montado para que la palabra del Mesías llegue rápidamente al mundo, un contacto entre lenguas y culturas, y vemos también la transmisión de las enseñanzas de Cristo en su segunda llegada va a ser fácilmente propagada debido a todo este desarrollo cultural, ¿verdad?, democrático, centrado en la democracia, y también de las comunicaciones y transportes. Entonces vemos que hay toda una preparación alrededor de la primera llegada del Mesías, ¿verdad?, y también de la segunda llegada del Mesías, o sea, en el mismo periodo. ¿Okay? Así concluimos como la historia, ¿verdad?, tanto centrada en el primer Israel como del segundo Israel, hasta la llegada del Mesías. Sí, entonces, el fin de estudiar, bueno, que lo que hemos visto es cómo se repite, que tiene similitudes. Exactamente. Es fácil igual. ¿Cuál es el fin de toda esta historia, Daisy? Bueno, el objetivo que Dios tiene en la historia de la providencia y restauración es la llegada del Mesías. O sea, siempre es establecer el fundamento de fe o fundamento de sustancia para recibir al Mesías. Lastimosamente se ha prolongado porque a pesar de que en algún momento se establece el fundamento de fe, por ejemplo, cuando los israelitas se unen con Josué, ¿verdad?, se establece el fundamento de fe y también el fundamento de sustancia por un periodo de tiempo pequeño, al unirse con él y entran a la tierra de Canaán. Sin embargo, ellos vuelven a caer en la incredulidad, pierden la fe y entonces se pierde otra vez el fundamento. Por eso es que se tiene que repetir, digamos, los intentos de establecer exitosamente fundamento de fe y fundamento de sustancia. Ahora, se ve que cuando el pueblo, el primer Israel, ellos entran en la incredulidad, ¿verdad? Incluso el reino es dividido en norte y sur y no logran restaurarse, no logran reformarse, entonces aparece la providencia del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Pero ellos, estando en cautiverio, logran recordar, ¿verdad?, cuál es su misión, que es recibir al Señor, el Mesías. Entonces entran en un periodo de reforma, regresando a Israel, a Judá, ¿verdad?, porque ya Israel en realidad no llegaba a existir como pueblo escogido, era Judá. Centrados en Malaquías, empiezan toda la reforma y ellos empiezan a reconstruir el templo para y centrados una vez más en la palabra, ¿verdad?, en las leyes, en los mandamientos, prepararse para la llegada del Mesías. Entonces, igual en la historia de los cristianos tenemos ese periodo. Vimos la división del periodo del reino cristiano, que originalmente estaba unido, ¿verdad?, bajo el emperador Carlomagno, pero como no se logra establecer el reino centrado en el Mesías, entonces se divide el reino. En esta división hay mucho más corrupción, ¿verdad?, incluso la corrupción de la iglesia, del papado. Entonces se establece la providencia de la cautividad del Papa en Aviñón. De hecho, en los libros de historia, esta cautividad del Papa se le llama la segunda cautividad en Babilonia. O sea, como para que nos quede clarito que es un paralelismo con el pueblo de Israel en Babilonia. Entonces ahí lo que se quiere, lo que la providencia de Dios, o sea, el trabajo de Dios quiere es que el Papa se pueda arrepentir y la iglesia cristiana también, y logren recordar que su misión principal es recibir al Señor en la segunda llegada, o sea, es decir, el Señor volverá y prepararse para eso. Bueno, esto se logra establecer con la reforma religiosa que empieza con Martín Lutero, que es verdad, recordándole a la iglesia a través de esa reforma que Jesús existe como el Mesías y que hay que unirse con Él y que Jesús va a regresar, o sea, el Señor de la segunda llegada. Entonces empieza ese periodo de 400 años de preparación para la segunda llegada. Entonces todo ese estudio es para aclarar que sí hubo varios intentos de establecer el fundamento de fe, fundamento de sustancia para el Señor, y que se logra hasta después de la cautividad del pueblo de Israel, en la historia del primer Israel, en Babilonia, con los 400 años de preparación, y por siguiente tiene que haber un periodo de 400 años de preparación después de que termine la cautividad de Papa en Aviñón, ¿verdad? Y todo ese periodo de confusión que se ve, y de hecho hay una reforma religiosa, y de hecho hay una nueva relación de los seres humanos con la palabra de Dios. Antes no se podía leer la Biblia, ahora sí se podía leer. Antes la voluntad de Dios estaba centrada en el Papa, por la corrupción del Papa, entonces se da la reforma religiosa y ahora los seres humanos pueden leer la Biblia y buscar esa relación con Dios
única, ¿verdad? Directamente. Sí, me llama mucho la atención la aclaración como de la historia, la comparación que hace, porque nunca lo había visto de esa manera, ¿verdad? Claro que lo sí. que ha pasado en la historia. Sí. Entonces me hace pensar, ¿verdad? Como le venía preguntando, sobre los tiempos actuales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo si fallamos o en qué era estamos, si vamos a ser, por decirlo así, cautivos, de qué manera o qué reforma va a haber? Ok, la verdadera, o sea, la reforma religiosa, entonces ahora viene con el Señor de la Segunda Llegada, que trae nuevas palabras y tiene que haber una reforma religiosa a nivel mundial, ¿de acuerdo? Entonces, las religiones van a perder su peso a nivel mundial, las iglesias van a perder su peso porque estando apegadas a costumbres, vamos a decirlo así, paganas, ¿ok? Van a perder su dirección, incluso van a perder su sentido de que están preparándose para la llegada del Señor. Y de hecho eso se está viendo. Una persona un día me decía, qué increíble que en las iglesias ya no se habla ni de la segunda llegada del Mesías, del retorno del Señor, la mayoría ya no tocan ese tema tan directo y claramente cuanto se tocaba antes, y tampoco se habla mucho del pecado. O sea, no se tiene claridad de qué es pecado, ¿verdad? Porque entonces la iglesia se está apegando vamos a decir, a la sociedad, ¿ok? O sea, en lugar de la iglesia ser una, vamos a decirlo así, una institución que pueda atraer a la sociedad para el seno de Dios, la sociedad que está yendo, ¿verdad?, a una dirección contraria a la de Dios, está arrastrando a la iglesia. Se está corrompiendo. Entonces vamos a ver declaraciones de las iglesias muy apegadas a lo que es, vamos a decir así, políticamente aceptado, precisamente para acomodarse a la sociedad y no quedarse atrás, no quedarse, ¿verdad?, entre comillas, no quedarse atrás. Pero en realidad en ese sentido se está corrompiendo la iglesia y eso va a ser mundial. Entonces tiene que aparecer un movimiento de reforma religiosa centrado en el Señor cuando Él regrese, o cuando Él regresa, ¿okay? Y que tiene que decir claramente cuál es el objetivo, ¿verdad?, de por qué se está acá, y no solamente cuál es el objetivo, por qué se está acá, sino que trabajar para el establecimiento del reino verdadero de Dios en la tierra. Entonces tiene que definir claramente qué es pecado y qué no es pecado, que las iglesias no lo tienen claro ahorita. De hecho, el discurso de muchas iglesias es: no toquemos esos temas, ¿verdad?, porque están muy sucios, muy embarriolados, y vámonos por aquí. Pero en realidad, en el fondo, la intención es acomodarse para no perder el prestigio, para no perder feligresía, para no perder miembros. Eso está un poco mal direccionado, es decir, bastante mal direccionado. Entonces, el movimiento central de la Providencia de la Restauración tiene que aclarar muy claro, ¿verdad?, valga la redundancia, cuál es el camino de Dios y cuál no es. Eso siempre ha pasado en la historia. O sea, la iglesia no puede montarse sobre la moda, ¿verdad?, y no puede empezar a justificar cosas que nunca han sido justificadas desde el punto de vista de Dios. Y eso va a pasar a nivel mundial. La iglesia cristiana lo va a hacer porque se va a corromper. ¿Okay? Se está corrompiendo, de hecho. Sección 7. El desarrollo de la historia desde el punto de vista de la providencia de la restauración. Como ya hemos visto en los principios de la creación, el reino de los cielos en la tierra es un mundo hecho de imagen del ser humano perfecto. Por lo tanto, el mundo caído puede ser considerado la imagen del ser humano caído. Podemos comprender de esta manera el movimiento del conjunto de la historia mala de la humanidad, observando la vida del ser humano caído. No podemos negar el hecho de que el ser humano caído posee la mente original encaminada al bien y la mente mala encaminada al mal, en rebelión contra las órdenes de la mente original, en constante conflicto la una con la otra. Ni podemos negar que las buenas acciones que siguen a las órdenes de la mente original y las malas acciones que siguen a las órdenes de la mente mala están también en conflicto entre sí en un mismo cuerpo. Por consiguiente, la sociedad humana, donde los individuos tienen amargas luchas en sí mismos y viven en relaciones horizontales desarmoniosas, es una sociedad de lucha y conflicto. La historia humana no es sino la vida social de los seres humanos entretejida con luchas,
fluyendo verticalmente y cambiando constantemente a medida que pasa el tiempo. Naturalmente, esta historia debe desarrollarse necesariamente con luchas y guerras. Aunque el ser humano cayó, la mente original actúa encaminándolo hacia el bien. Por lo tanto, puede participar en la providencia de Dios para la restauración, cumpliendo gradualmente el propósito del bien. Es evidente que la historia hecha por tales seres humanos ha estado dirigiéndose hacia el bien rechazando el mal, aunque está sumergida en el torbellino de la mezcla del bien y del mal. Por lo tanto, el mundo último hacia el cual se está dirigiendo la historia no puede ser otro que el reino de los cielos, en el que se realiza el propósito del bien. Debemos comprender que las luchas y las guerras son también fenómenos del curso de la separación entre el bien y el mal a fin de cumplir el propósito del bien. Desde este punto de vista podemos comprender que la historia humana se ha desarrollado hacia el bien, repitiendo constantemente el fenómeno de la separación entre el bien y el mal, conforme a la providencia y la restauración de Dios. Debido a la relación sanguínea entre el ser humano con Satanás, este último realiza por adelantado, centrado en los seres humanos caídos, un mundo similar al que Dios piensa realizar en el futuro. Como consecuencia, la historia humana dio origen a un mundo fuera del principio, según la pseudoforma del principio. Por esto, al fin de la historia mala de la humanidad, el mundo fuera del principio, centrado en Satanás, será realizado antes de que Dios restaure el reino de los cielos en la tierra. Este es el mundo del comunismo. Entonces vamos a ver que dentro de la historia de la humanidad realmente lo que se está reflejando es la separación entre el bien y el mal. O sea, el mismo ser humano que tiene una mente original, su mente original va a luchar por la consecución del bien, sin embargo él está contaminado del mal. Entonces esa división de la historia en donde se han, digamos, hecho movimientos, incluso eso que estábamos hablando de reforma, precisamente son intentos de separar el bien y el mal. Eso se da constantemente. ¿Por qué? Porque en el fondo Satanás siempre se está adelantando, ¿verdad? Formando, ¿verdad? Un mundo centrado, vamos a decir, en un pseudo principio, o sea, utilizando los mismos principios que Dios creó, Él va a llevar a la humanidad a crear un mundo bonito, entre comillas, ¿ok? Pero realmente centrado en Él. O sea, un mundo donde se hable, por ejemplo, de la libertad, de los derechos igualitarios del ser humano, ¿verdad? De que el ser humano puede ser feliz, satisfaciendo sus deseos. Este tipo de cosas en realidad van a ser adelantadas por Satanás. Y esto, si uno lo analiza, está dentro incluso de la ideología comunista, ¿verdad? Que tiene principios muy bonitos, pero que niega la existencia de Dios. Entonces, Satanás siempre es adelantar y por eso es que los movimientos de reforma siempre van a tener que existir. Y esa lucha entre el bien y el mal se expresa en las luchas entre los seres humanos. ¿Okay? El desarrollo de la historia en la era provincial de la Restauración. La sociedad que formaron primeramente los seres humanos caídos fue una sociedad colectiva primitiva. Esta era una sociedad en la que los seres humanos suplían sus necesidades centrados en Satanás. Esto fue lo que realizó Satanás de un modo fuera del principio, antes de la sociedad cooperativa colectiva que Dios proyectaba realizar centrado en los seres humanos perfectos. Como hemos explicado anteriormente, en cada hombre caído hay dos mentes en lucha y ese conflicto entre la mente, al aparecer en las acciones de los seres humanos, crea conflicto entre los individuos. Por consiguiente, la sociedad colectiva primitiva no podía mantenerse en paz. Vemos aquí, ¿verdad?, que la primera cosa que Dios quiso establecer fue una sociedad cooperativa entre seres humanos que pudieran amarse, ¿verdad?, unos a otros y realizar el propósito del bien. Aquí Satanás se le adelanta primero y establece una sociedad colectiva primitiva, pero centrada en Satanás. O sea, los seres humanos satisfaciendo sus necesidades centradas en Satanás. Imagínense lo que podría ocurrir en esa sociedad colectiva primitiva. De todo. A causa de la acción de la mente original del ser humano que tendía a tomar parte en la providencia de Dios para la restauración, se crearon divisiones por medio de luchas desde los más tempranos días de la sociedad colectiva primitiva centrada en Satanás.
En realidad, Dios llamó a Abraham del mundo malo para que fuese el centro del bien, haciéndole multiplicar descendencia con la capacidad de servir a la voluntad de Dios. Él estableció la sociedad del clan israelita. Más tarde, los descendientes de Abraham fueron a Egipto y allí se desarrollaron de clan a tribu. Después de su regreso a Canaán hubo un periodo de jueces y la sociedad centrada en los jueces fue la sociedad feudal israelita. El significado del desarrollo de la sociedad de clan en la sociedad feudal era impedir la invasión satánica llevando de vuelta al lado celestial las posesiones de Satanás y establecer un mayor territorio perteneciente a la soberanía divina. Con la sociedad feudal israelita, Dios formó pequeñas unidades de territorio con soberanía, pueblo y economía que pertenecían al lado celestial, capaces de impedir la invasión satánica. Entonces, con el fin de fortalecer y extender la sociedad feudal a una mayor soberanía celestial para su gente, uniendo las pequeñas unidades de territorio, surgió la sociedad monárquica israelita, que constituyó el periodo del Reino Unido, comenzando con el rey Saúl. Como ya hemos visto, Jesús convino como Rey de Reyes. Por consiguiente, Dios formó la sociedad monárquica israelita con el fin de promover el fundamento sobre el cual el Mesías podría venir y reinar como tal. Entonces vemos después de la sociedad colectiva, entonces aquí sigue la sociedad de clan, ¿verdad? Donde se establece la sociedad feudal. Ahora, a la sociedad feudal, del lado de Dios, lo que estaba tratando era de proteger que el fundamento satánico no se extendiera, ¿de acuerdo? Entonces, Satanás, adelantándose a este propósito de Dios, ¿qué hizo? Formó una sociedad feudal del lado satánico, ¿ok? Sí. Entonces se corrompió, ¿de acuerdo? Dios llama a Abraham para que establezca un clan con Abraham y a través de Abraham proteger, digamos, al mundo. Lo que pasa es que la invasión satánica entonces hizo con que esta sociedad feudal centrada en Dios no pudiera fortalecerse, más bien fuera invadida. ¿Okay? Después de esto, entonces Dios planea formar un reino, ¿verdad? Estableciéndose un reino del lado de Dios para recibir ¿a quién? A Jesús, que va a venir como Rey de Reyes, ¿está bien? Como Rey. Lamentablemente, la sociedad monárquica también pierde su propósito y se contamina con los fundamentos de Satanás ya en la tierra, con las tribus paganas, que eso ya lo habíamos visto. Okay. Entonces, si en aquel tiempo el rey Salomón hubiera servido a la voluntad de Dios hasta el fin, podría haber unificado todos los países orientales, mostrando su excelente habilidad política. Después de haber absorbido las tres grandes civilizaciones de Egipto, Mesopotamia y Creta, además podría haber establecido un territorio mundial, haciendo posible el ideal mesiánico. Sin embargo, debido a la caída del rey Salomón, Dios tuvo que realizar su providencia de derribar esta sociedad monárquica. Entonces, como no se logra establecer el fundamento, entonces ahora sí, Dios va a orar por la división de este reinado, ¿verdad? Que más bien se contaminó y quedó como reinado bajo Satanás. Después de la caída del reino de Judá, Dios mantuvo vacante el trono judío hasta la llegada del Mesías, haciendo que el pueblo judío estuviera bajo el dominio de muchas naciones gentiles. De modo especial, al hacer que el pueblo judío perteneciese a la esfera de la civilización helénica, que tenía que ser el fundamento de la democracia. Dios proporcionó una sociedad de tipo democrático en torno a sus elegidos, para que más tarde, si el pueblo judío recibía al Mesías en su llegada, pudiese llegar a ser su rey de acuerdo con la voluntad del pueblo. Sin embargo, ya que la voluntad del pueblo judío fue crucificar a Jesús en lugar de elevarlo al trono, el propósito de los 2000 años de la providencia de Dios para la restauración, que Él planeó realizar centrado en los descendientes lineales de Abraham, se cumplió solo espiritualmente. Entonces vemos que después de que el reino israelita se contamina, entonces ya no hubo ningún otro reinado en Israel y se extiende hasta que llega Jesús. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? Que centrado en el pueblo de Judá, ¿verdad? Que era ya Israel, los judíos pudieran recibir al rey, que era Jesucristo, y sobre este reinado entonces Dios iba a poder otra vez formar su reino en la tierra. ¿Ok?
o más bien formar su reino en la tierra. Esto no se da porque los israelitas obviamente no se unen a Jesucristo, nunca lo declaran rey de Israel, o sea, rey de los judíos, y más bien entonces Jesús es crucificado. Entonces se unen, pero hasta solamente espiritualmente, y entonces como que la vacante, vamos a decirlo de alguna manera, del reinado de Dios queda vacío otra vez hasta el Señor de la segunda llegada. Todos los otros reinos que se establecen en el mundo están bajo la soberanía de Satanás, lastimosamente. ¿Verdad? Se pierde el fundamento. ¿Okay? Entonces vamos a hacer acá una pausa, vamos a ver cómo todas estas fallas, digamos, dentro de este propósito que Dios está estableciendo, y cómo Satanás logra expandir, ¿verdad?, su fundamento en la tierra a tal punto de contaminar todos los reinados que se dan, cómo ha prolongado la historia de la providencia y cómo se sigue desarrollando, ¿verdad?, para poder lograr ese fundamento, tanto el fundamento de fe y fundamento de sustancia para recibir al Mesías. Okay. ¿De acuerdo?